Momento de darle la bienvenida a la analista en temas internacionales, especialista en mundo árabe, Susana Mangana, quien por estas horas se encuentra en Egipto y con ella haremos una actualización de lo que está sucediendo en esa zona del mundo. Susana, bienvenida. Muy buenos días, Lorena y Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, contanos cómo estás tú y qué es lo que se está viviendo por estas horas en esa zona. Bueno, sí, a ver, si uno hace caso de la prensa egipcia en árabe y también en inglés, pues uno puede acordarse y puede ver que realmente se cubre el conflicto y sobre todo la actitud y el posicionamiento del presidente Abdel Fattah al-Sisi de Egipto, que ha condicionado el paso o la apertura de ese paso fronterizo que explicabais de Rafah hacia la Franja de Gaza, a que puedan entrar allí los convoys, es decir, que pueda entrar la ayuda humanitaria, sobre todo medicamentos y alimentos, sobre todo también teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de heridos en estos bombardeos en Gaza, pero ha condicionado la apertura de ese paso a que, bueno, pues primero se deje entrar la ayuda humanitaria antes de recibir a los extranjeros que estaban en Gaza, pero también algunos gazatíes que supuestamente podrían entrar al territorio egipcio, que recordemos es la península del Sinaí. Rafah queda en esa península del Sinaí. Eso, si lo leemos en la prensa, está presente, pero cuando uno habla con las personas a pie de calle, es decir, con el pueblo, con el ciudadano común egipcio, apenas pueden esbozar una frase o dos, no quieren comprometerse, se sienten molestos, sobre todo porque ahora estaba repuntando y mucho el turismo. Vemos las calles, vemos los lugares turísticos llenos de autobuses, de autocares con turistas de todas las nacionalidades. Hay muchísimos latinoamericanos, me he encontrado con grupos bastante importantes de Brasil, de Chile, también algunos argentinos, pero sobre todo de esas nacionalidades, también Colombia y, cómo no, muchísimos españoles. A veces yo bromeo con ellos y les digo que somos una plaga aquí en Egipto, pero cuando uno habla con los ciudadanos egipcios que trabajan en el sector del turismo, rápidamente te dicen que ellos no quieren ningún tipo de confrontación, no quieren ningún tipo de conflicto que se desparrame hacia su territorio, y también cuando ya van entrando a hablar un poquito más tranquilos, confiesan, Lorena, que Egipto no está preparado para recibir ni a 1 millón ni a medio millón de gazatíes, con lo cual no quieren que haya refugiados de Gaza en su territorio porque entienden que esto sería una carga económica, pero sobre todo un problema y sentaría un precedente en caso de que fueran recibidos por esta tierra, por Egipto. Claro. Susana, capaz que para contextualizar un poco para los televidentes, Gaza tiene, Palestina tiene dos territorios limítrofes, uno con Israel y el otro con Gaza. El único paso que ahora, porque el de Israel está cerrado, el que tiene con Egipto es el que estaríamos hablando en este momento, ¿no? Ese paso de personas que se trasladaron hacia ese punto con la idea, el objetivo de poder encontrar un territorio un poco más a salvo de lo que está ocurriendo con Israel en estos momentos. Bueno, en realidad muchos se han trasladado hacia el sur de Gaza, tal como se lo han pedido las autoridades, el gobierno israelí. Ahora bien, como tú bien dices, el único paso fronterizo terrestre que podrían utilizar si se abre un corredor humanitario es el de Rafah con Egipto. Por eso el rol que está jugando Egipto es muy importante en este conflicto y ya se ha anunciado por parte del presidente egipcio que el próximo sábado, todavía voy a estar aquí y estaré muy atenta a los resultados de dicha conferencia, se va a celebrar, va a auspiciar Egipto una conferencia internacional para hablar del conflicto entre Hamás e Israel. Ahora bien, todavía faltan algunos días hasta llegar al sábado y vemos que continúan los enfrentamientos, continúan los bombardeos y sobre todo se eleva drásticamente el número de civiles muertos. Se aproxima ya a la cifra de 3.000, decíais vosotras antes 2.750, entre los cuales hay muchísimos niños, mujeres también hay que recordar, y tenemos también muchísimos heridos. Y claro, las agencias de Naciones Unidas ya están advirtiendo, la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, advierte que queda combustible y electricidad en los hospitales de Gaza solo para 24 horas. Bien, Susana, mientras tanto se está preparando por parte de Israel una nueva fase, se hablaba de una incursión terrestre, recién informábamos en base a diferentes portales que no necesariamente será así. ¿Qué información manejas tú desde allí de cuál es la siguiente fase? También con la visita además del presidente de Estados Unidos, ahí te hago un agregado un poco más político, en las próximas horas a Israel. Bueno, efectivamente lo que estás tú comentando es que ahora hay una frenética carrera diplomática, es decir, hay muchísima actividad de diplomacia
internacional, sobre todo encabezada por Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y con esa visita del presidente Biden a Israel nuevamente. Pero Blinken ya se ha reunido con líderes regionales de países importantes que tienen algo que decir en este conflicto, como puede ser Emiratos Árabes Unidos, como puede ser Qatar, Bahrein o Egipto también. Pero claro, hay que entender que lo que se busca por parte de Estados Unidos es que no escale este conflicto y que no se involucren otras naciones. Y recordemos que son naciones que muchas de ellas ya han firmado la paz por esos acuerdos de Abraham, por ejemplo, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos con Israel, pero Egipto mucho antes, en 1979, con los acuerdos de Camp David. Y eso es lo que se está observando, ¿no? Que realmente los palestinos en esto están solos. Hay otro tipo de países, como Irán, que hace esas declaraciones incendiarias que no sirven a nadie, mucho menos a los palestinos. Y luego tendríamos que analizar también la reacción de China y de Rusia, porque Rusia resulta que paradójicamente se presenta como un mediador en este conflicto y aprovecha esta oportunidad para castigar duro y para criticar la política exterior de Estados Unidos en la región y sobre todo esa hegemonía estadounidense que dice que es parte de la esencia de este conflicto y se ofrece sí como mediador cuando todavía tiene una guerra abierta con Ucrania, con lo cual son ese tipo de cuestiones que no se entienden a nivel internacional. Y China ha sido acusada directamente o de alguna manera ha contrariado a las autoridades israelíes porque encontraron su respuesta muy tibia. China apuesta todavía a hablar del diálogo, de volver a la negociación, los dos estados conviviendo uno al lado del otro, cuando sabemos que eso hoy día es una utopía. Pero bueno, las autoridades chinas no se caracterizan precisamente por querer inmiscuirse en este tipo de conflictos bélicos, porque ellos apuestan a otro tipo de intervención en los países mucho más volcados a la inversión, al comercio, etcétera. Pero claro, es lo que le demanda a la comunidad internacional, dada la estatura que está adquiriendo un país como China en todo el mundo. Ahora, Susana, para entender también un poco cómo son esos intereses de cada uno de los países, de Estados Unidos, de Rusia, en territorio, allí en Medio Oriente. ¿Qué beneficio encuentra uno y otro, más allá de, bueno, de estar siempre bajo la bandera de terminar con esta guerra, la paz y demás? Bueno, Rusia claramente hace ya años, con un presidente como Putin, que quiere devolver grandeza, sobre todo grandeza militar, a su país, que tiene esa cuerda de tensiones muy elevada ahora a raíz también del capítulo de la guerra de Ucrania y de Rusia con Estados Unidos, y estamos en una etapa prácticamente de guerra fría, con China y con Turquía e Irán respaldando muchas veces al presidente Putin y enfrentándose al bloque, dijéramos, occidental, capitaneado sí por Estados Unidos, Canadá y luego la Unión Europea, que tiene una pata muy débil en su política exterior. Por eso comentabais que también se está celebrando en las próximas horas una cumbre extraordinaria por parte de la Unión Europea para tener una posición mancomunada, consensuada, porque este conflicto está generando inclusive divisiones internas en países como España, donde, por ejemplo, partidos como Podemos y Sumar, con sus declaraciones a favor de Palestina, pues han sido interpretadas por la Embajada de Israel como contrarias a resolver la situación, y ha habido declaraciones incendiarias de un lado y de otro, y el Gobierno de España ha tenido que escribir también a la Embajada de Israel, y esto ha causado también el disenso con la oposición encabezada por Alberto Feijóo, con lo cual yo creo que aquí hay intereses varios, pero sobre todo Estados Unidos, que no ha podido virar hacia Asia Pacífico, que sigue estando embretado en los numerosos conflictos que hay en Oriente Medio, sea la guerra de Siria, sea la guerra entre Arabia Saudí y Yemen, sea también Afganistán, de donde salió después de 20 años sin lograr dejar nada diferente a lo que había antes de la llegada de norteamericanos y las potencias occidentales, y ahora con este conflicto entre Hamas, insistimos en eso, e Israel, pues claramente se ha puesto de lado una vez más algo esperable del Estado de Israel. Eso ya lo conocíamos. Ahora bien, no se soluciona así el problema de fondo, y sobre todo nos alejamos cada vez más de una paz y de una convivencia que es necesaria para dos sociedades que están conviviendo una al lado de la otra. Susana, mientras están estas divisiones políticas, están las vidas humanas, ¿no? ¿Se ha manejado información sobre dónde podrían estar los rehenes que tomó Hamás? Por otro lado, la autoridad de Palestina habló una semana luego del inicio de toda esta situación tan trágica. ¿Cómo se viene manejando eso, tú que estás allí geográficamente cerca de todo ese conflicto? No, justamente lo que pasa es que desde fuera de la región muchas veces tenemos la idea de que aquí en la
región están todos a favor de la causa palestina, ya antes de este último enfrentamiento bélico desde hace ya 9 días. Y eso no es así. Estos países ya han librado varias batallas, varias guerras con Israel, las han perdido todas, han salido también de una década de revueltas, de revoluciones contra revoluciones, y entonces los ciudadanos tanto de Egipto como de otros países, por más que luego en el discurso puedan tener una empatía hacia los palestinos, no quieren verse arrastrados a un nuevo conflicto bélico. En Jordania ha habido manifestaciones, pero ya hemos visto que a favor de Palestina, a favor de detener esta escalada bélica, porque causa muchísimas bajas, muchas víctimas, muchos heridos, innecesariamente, porque este castigo colectivo no va a traer la paz ni a Israel ni la va a traer a los gazatíes, y solo alimenta esa maquinaria de propaganda bélica tanto de Hamás como también de los radicales del otro lado, porque recordemos que este tipo de enfrentamientos bélicos solo sirven a los extremistas de un lado y de otro, que han aprendido a convivir con este grado de violencia y que tienen posiciones maximalistas que no se pueden sostener y que en la realidad no van a poder lograr lo que quieren, ni jamás va a poder destruir obviamente al Estado de Israel, porque eso no se lo vamos a permitir en la comunidad internacional, y por otro lado no se puede borrar de un plumazo a todos los gazatíes y pretender que la comunidad internacional veamos esa masacre ante nuestros ojos televisada y nos quedemos Susana, callados. creo que un poco lo que venía advirtiendo Lore era el tiempo que se tomó la máxima autoridad de Palestina para condenar estos hechos de Hamás y además señalar que no representa al pueblo palestino, este grupo terrorista Hamás, que cometió crímenes de guerra y violentó derechos humanos como creo hace mucho tiempo no se puede ver. Claro, por eso también hay que recordar que la autoridad palestina y Hamás no tienen ninguna unión. Es decir, la autoridad palestina está totalmente desacreditada justamente porque está encabezada por un octogenario que hace ya mucho tiempo que no tiene credibilidad tampoco a nivel de la calle. Es decir, y eso es parte del problema también, que los palestinos están divididos, tanto no solo geográficamente, unos en Gaza y otros en Cisjordania, ¿no? Pero que tenemos que entender que Mahmoud Abbas, obviamente un sistema además muy corrupto, los herederos de lo que era la OLP, la histórica Organización de Liberación de Palestina, y por tanto claro que hay que recriminar que hayan sido lentos en denunciar y en tomar distancia de Hamás, pero aquellos que nos dedicamos a estudiar la región sabemos que no cabe esperar casi nada de la autoridad palestina, porque también están en la esencia del problema, y es que no han sabido unirse, no han sabido tener también un discurso mucho más pacificador a veces y otras veces Susana, más asertivo. Esto es largo, ¿no? Son 7 décadas. ¿Quién termina financiando este grupo terrorista Hamás? ¿Irán? ¿Se han manejado diferentes grupos vinculados al yihadismo? ¿Quiénes son? Bueno, ahí está, lo estás diciendo, pero claro, es una nebulosa. Siempre acusamos, y es verdad, a Irán porque hay motivos para pensar que justamente tanto Hezbollah en el Líbano como los huthíes en Yemen y Hezbollah en la franja de Gaza, Hamás en la franja de Gaza, pueden estar recibiendo ese adiestramiento, esa financiación o el suministro, por ejemplo, de misiles. Pero seguramente que hay otras agencias, seguramente que hay otros actores ahí relevantes. Entonces hay que tener en cuenta que Irán también es otro país que ha explotado para su beneficio propio la causa palestina, porque sabemos que luego no se va a ir a enfrentar directamente a Israel, porque sabe que esto sería lanzar un casus belli, sería lanzar una guerra que tendría su represalia inmediata por parte de la comunidad internacional, primero que nada con Estados Unidos a la cabeza de ese bloque occidental. Entonces, es muy difícil saber de dónde obtienen todo su dinero, probablemente también de donaciones de distintas agencias de beneficencia islámica, donaciones de privados. Entonces hay que rastrear todo ese dinero, que yo creo que hay agencias de inteligencia, tanto en Israel como fuera de Israel, sea en Occidente, que están desde hace años rastreando la pista del dinero, porque de esa manera saben de dónde viene esa fuente de financiación. Lo que hay que preguntarse es por qué se le ha permitido seguir secuestrando esta causa palestina, porque claramente lo que lanzaron el sábado pasado solamente trae el horror, la muerte y el sufrimiento también de millones de palestinos en Gaza que no quieren vivir bajo bombas, que no quieren, por más que obviamente quieren ser libres y están reclamando desde hace 7 largas décadas tener un territorio independiente, y eso también lo estamos obviando muchas veces en la cobertura. Susana, muchas gracias por estos minutos.